Cada nuevo programa de televisión y película que utiliza imágenes generadas por computadora y efectos especiales depende del trazado de rayos. Por ejemplo, para crear una batalla interestelar en una galaxia muy lejana, los artistas de 3D modelan y texturizan las naves espaciales, las colocan en la escena con luces, un fondo y una cámara, y luego renderizan la escena. El renderizado es un proceso computacional que simula cómo los rayos de luz rebotan e iluminan cada uno de los modelos, transformando así una escena llena de simples modelos 3D en un entorno realista. Existen muchos algoritmos diferentes de trazado de rayos que se utilizan para renderizar escenas, pero el estándar actual de la industria en programas de televisión y películas se llama trazado de trayectorias. Este algoritmo requiere una cantidad inimaginable de cálculos. Por ejemplo, si toda la población mundial trabajara junta y realizara un cálculo por segundo, tomaría 12 días de cálculos ininterrumpidos para convertir esta escena en esta imagen. Debido a estos increíbles requerimientos computacionales, el trazado de trayectorias se consideró imposible para cualquier cosa que no fueran supercomputadoras durante décadas. De hecho, este algoritmo para simular la luz fue conceptualizado por primera vez en 1986. Sin embargo, pasaron 30 años antes de que películas como Zootopia, Moana, Buscando a Dory y Coco pudieran ser renderizadas usando el trazado de trayectorias. E incluso entonces, renderizar estas películas requirió una granja de servidores con miles de computadoras y varios meses para completarse. Entonces, ¿por qué el trazado de trayectorias requiere 1000 billones de cálculos? ¿Y cómo funciona el trazado de rayos? Bueno, en este video responderemos estas dos preguntas y, en el proceso, tendrás una mejor comprensión de cómo se crean las imágenes generadas por computadora, o CGI, y los efectos especiales para la televisión y el cine. Después de eso, abriremos esta GPU y veremos cómo su arquitectura está diseñada específicamente para ejecutar el trazado de rayos, lo que le permite renderizar esta escena en solo unos minutos. Y finalmente, investigaremos cómo los videojuegos como Cyberpunk o el renderizador Lumen de Unreal Engine utilizan el trazado de rayos, así que vamos a sumergirnos de lleno. Primero veamos cómo funciona el trazado de trayectorias y cómo este dragón y reino son creados y convertidos en el escenario de un espectáculo de fantasía. Para crear la escena, un artista primero pasa unos meses modelando todo: las islas, los castillos, las casas, los árboles y, por supuesto, el dragón. Aunque estos modelos pueden tener algunas curvas suaves o cuadrados y polígonos, en realidad todos se descomponen en pequeños triángulos. En resumen, las GPU trabajan casi exclusivamente con escenas 3D hechas de triángulos, y esta escena está construida con 3.2 millones de triángulos. Después de que se construye un modelo, el artista 3D le asigna una textura, la cual define tanto el color como los atributos del material, como si la superficie es rugosa, lisa, metálica, de vidrio, parecida al agua o compuesta de una amplia variedad de otros materiales. Después, los modelos terminados se colocan correctamente alrededor de la escena y el artista agrega luces, como el cielo y el sol, y ajusta su intensidad y dirección para simular la hora del día. Finalmente, se agrega una cámara virtual y la escena se renderiza y cobra vida. Como se mencionó anteriormente, el trazado de trayectorias simula cómo la luz interactúa y rebota en cada superficie de la escena, produciendo así efectos realistas como las sombras suaves sobre los edificios o la forma en que la luz interactúa con el agua y produce reflejos brillantes en algunas áreas y arena cubierta de agua en otras. En el mundo real, los rayos de luz provienen del sol y cuando golpean una superficie como este techo rojo, parte de la luz es absorbida mientras que la luz roja se refleja, lo que tiñe la luz según el color del objeto. Estos rayos de luz ahora teñidos rebotan en la superficie y llegan hasta la cámara, produciendo una imagen en 2D. En esta escena, el sol y el cielo producen un número casi infinito de rayos de luz y solo una pequeña fracción de ellos realmente llega a la cámara. Calcular un número infinito de rayos de luz es imposible y solo son útiles los rayos de luz que llegan a la cámara.
Y por lo tanto, con el trazado de trayectorias, no enviamos rayos desde el cielo o la fuente de luz, sino que enviamos rayos desde una cámara virtual hacia la escena. Luego determinamos qué objetos son alcanzados por los rayos y calculamos cómo esos objetos son iluminados por las fuentes de luz. Con imágenes generadas por computadora o CGI, la imagen 2D está representada por un plano de vista frente a la cámara virtual. Este plano de vista tiene la misma cantidad de píxeles que la imagen final, así que una imagen 4K tiene 8.3 millones de píxeles. Además, al animar la cámara o cambiar su campo de visión, el plano de vista cambiará de manera correspondiente. Vamos a pasar a una escena interior, como esta barbería, que contiene 8 millones de triángulos y en realidad es más complicada que el reino de la isla. Para crear esta imagen en el plano de vista, se envían un total de 8.3 mil millones de rayos, que son 1000 rayos por píxel, desde la cámara virtual a través del plano de vista y hacia la escena. El trazado de rayos es una operación masivamente paralela, porque cada píxel es independiente de todos los demás píxeles. Esto significa que los 1000 rayos de un píxel se pueden calcular al mismo tiempo que los rayos del siguiente píxel, y así sucesivamente. Una vez que los rayos de un solo píxel terminan de recorrer la escena, los resultados se combinan con los de los otros rayos y píxeles para formar una sola imagen. Si mostráramos miles de millones de rayos, esta escena rápidamente se inundaría de líneas. Así que vamos a simplificarlo a un solo rayo que atraviesa un píxel del plano de visión. Este rayo comienza en la cámara, pasa por un punto aleatorio del píxel y entra en la escena. Viaja en línea recta y finalmente golpea un triángulo, y una vez que lo hace, el color de ese objeto se asocia con ese rayo y ese píxel. Por ejemplo, cuando el rayo golpea esta silla, entonces el píxel se vuelve rojo. Los otros rayos cercanos que pasan por lugares aleatorios en el mismo píxel golpearán bastante cerca de este rayo y sus colores se promediarán. Estos rayos se llaman rayos primarios y responden a la pregunta de qué triángulo y objeto golpean primero los rayos y qué colores básicos deben estar en ese píxel específico. Otro ejemplo es que estos rayos que pasan por este píxel inciden en la franja azul del poste de barbería, haciendo que el píxel se vuelva azul. Los otros miles de millones de rayos hacen lo mismo, resultando en una sola imagen con la perspectiva 3D adecuada desde la cámara virtual. Esta imagen tiene colores bastante planos porque cada píxel solo tiene el color simple del objeto en el que inciden los rayos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo iluminan las fuentes de luz el punto donde incide el rayo primario? ¿Y qué tan claro u oscuro debe quedar el color del píxel? Por ejemplo, cuando miras la franja azul del poste de barbería, toda la franja es simplemente azul. Pero en la imagen renderizada hay un degradado de brillante a oscuro a lo largo de varios píxeles, dependiendo de cómo estén orientados los triángulos hacia las luces y la ventana. Específicamente, la parte trasera azul oscuro no está orientada hacia ninguna de las fuentes de luz y por lo tanto, su iluminación proviene únicamente de la luz que rebota en las paredes cercanas. Además, cuando cambian las condiciones de iluminación y entra más luz en la escena, todo el poste de barbería se ilumina más. Esta iluminación precisa se aplica a todos los objetos en la escena y es lo que transforma la escena y la hace ver realista. Para determinar con precisión el brillo de estos píxeles azules, el trazado de rayos primero necesita determinar cómo las fuentes de luz iluminan directamente la superficie, lo que se llama iluminación directa, y en segundo lugar, cómo la luz que rebota en otros objetos ilumina la superficie, lo que se llama iluminación indirecta. La combinación de la iluminación directa e indirecta se llama iluminación global. Para calcular la iluminación directa, comenzamos en el punto de intersección, donde el rayo primario incide en el triángulo del poste de barbería, y luego generamos rayos adicionales llamados rayos de sombra y los enviamos en dirección a cada fuente de luz, como los focos o el sol fuera de la ventana. Si no hay objetos entre el punto de intersección y una fuente de luz, eso significa que el punto en la franja azul está iluminado directamente por esa fuente de luz. Para cada fuente de luz que ilumina directamente este punto, tomamos en cuenta el brillo, tamaño, color, distancia de la fuente de luz y la dirección de la superficie hacia la que está orientado el triángulo dentro de la franja azul.
Todos estos factores se multiplican por los valores rojo, azul y verde, o RGB, de la franja azul, lo que a su vez cambia el sombreado o el brillo del píxel por el que pasó el rayo primario. Vamos a iluminar la habitación de nuevo y puedes ver que los valores RGB aumentan para este píxel. Ahora, vamos a atenuar la habitación una vez más y veamos un píxel diferente cuyo rayo primario golpea la parte trasera del poste de la barbería. Un conjunto similar de rayos de sombra se envía desde este punto de intersección a cada fuente de luz, pero cada uno de estos rayos es bloqueado por otros triángulos en el poste, y por lo tanto, este punto no recibe ninguna iluminación directa de ninguna de las fuentes de luz, dejando el píxel oscuro. Estos rayos se llaman rayos de sombra porque determinan si una ubicación está iluminada directamente por una fuente de luz o si está en sombra. Podrías pensar que esta parte trasera debería estar completamente negra porque está en las sombras y ninguno de los rayos de luz de las fuentes puede alcanzarla. Sin embargo, esta parte trasera todavía tiene color porque está iluminada por la luz que rebota en las paredes. Esta luz se llama iluminación indirecta y, para calcularla, tomamos el punto de intersección del rayo primario y generamos un rayo secundario que rebota en él. Este rayo secundario luego golpea una nueva superficie, como este punto en la pared. Desde este punto secundario, enviamos un nuevo conjunto de rayos de sombra a cada fuente de luz para ver si el punto en la pared está en sombras o si está directamente iluminado. Los resultados de estos nuevos rayos de sombra y los atributos de las fuentes de luz correspondientes se combinan con el color de la superficie de la pared, convirtiendo esencialmente este punto en la pared en una fuente de luz que ilumina la parte trasera del poste de la barbería. A veces, este punto todavía está en sombras, así que creamos un rayo secundario adicional desde el punto en la pared y lo enviamos en una nueva dirección para ver con qué choca. Luego calculamos cómo ese tercer punto está iluminado directamente usando otro conjunto de rayos de sombra, convirtiendo así este tercer punto en una fuente de luz que ilumina el punto anterior. Este rebote del rayo secundario ocurre varias veces y cada vez enviamos rayos de sombra a las fuentes de luz y verificamos cómo se ilumina ese punto. El propósito de hacer rebotar los rayos secundarios y enviar rayos de sombra en cada punto es encontrar diferentes trayectorias donde la luz rebota en distintas superficies e ilumina indirectamente el punto original donde impacta el rayo primario. Además, al enviar 1000 rayos a través de puntos aleatorios en un solo píxel y al hacer que miles de rayos secundarios reboten en diferentes direcciones, obtenemos una aproximación precisa de la iluminación indirecta, o de cómo este píxel es iluminado por la luz que rebota en otros objetos. Se llama trazado de trayectorias porque, al usar estos rayos primarios, rayos secundarios y rayos de sombra, estamos encontrando miles de millones de trayectorias desde la cámara, pasando por diferentes puntos en la escena, hasta las fuentes de luz. Un beneficio adicional de la iluminación indirecta y el uso de rayos secundarios es que el color puede rebotar de un objeto a otro. Por ejemplo, cuando colocamos un globo rojo junto a la pared e iluminamos la escena, algunos rayos de luz secundarios son teñidos de rojo por el globo y este color rojizo puede verse en la propia pared. Un detalle importante es que la dirección en la que los rayos secundarios rebotan en la superficie depende de las propiedades de material y textura asignadas al objeto. Por ejemplo, aquí hay un conjunto de esferas que son todas grises, pero tienen diferentes valores de rugosidad que cambian drásticamente su apariencia. Esencialmente, para una superficie perfectamente lisa sin rugosidad, el objeto se convierte en un espejo, porque cada uno de los rayos secundarios rebotará en la misma dirección de reflexión perfecta, y todo lo que los rayos secundarios toquen se combinará y se hará visible en la superficie similar a un espejo. Sin embargo, cuando un material tiene una rugosidad ajustada al 100%, entonces los rayos secundarios rebotarán en direcciones completamente aleatorias, lo que da como resultado una superficie gris y plana. Además, si a un objeto se le asigna un material de vidrio, entonces se generan rayos de refracción adicionales que pasan a través del vidrio, y el color y el brillo de los píxeles en el vidrio dependerán principalmente de la dirección de los rayos de refracción y de lo que esos rayos golpeen. Aquí hay una escena interesante con algunos objetos de vidrio y espejo que realmente muestran el poder del trazado de trayectorias.
y puedes ver múltiples reflejos en algunos de los objetos y una refracción adecuada en el vidrio. Toma en cuenta que para esta escena de la barbería elegimos 1000 rayos por píxel y 4 rebotes secundarios como configuraciones de renderizado durante la preparación de la escena. Otras escenas usan diferentes cantidades de rayos por píxel, rebotes secundarios y fuentes de luz. Cuando multiplicamos estos valores junto con el número de píxeles en una imagen, obtenemos el número total de rayos necesarios para generar una sola imagen. Además, las animaciones normalmente tienen 24 cuadros por segundo, así que una animación de 20 minutos requiere más de un cuatrillón de rayos, y por eso el trazado de trayectorias se consideró computacionalmente imposible para programas de televisión y películas durante décadas. El otro problema clave era averiguar con cuál de los 8 millones de triángulos choca primero cada uno de los rayos. Así que veamos cómo se resuelven estos problemas y comenzaremos haciendo la transición a una nueva escena para ver cómo se calculan las intersecciones entre rayos y triángulos. Simplifiquemos la escena a un solo rayo y 2 triángulos y veamos con cuál de ellos choca el rayo. Comenzamos extendiendo los planos en los que están los triángulos y luego, usando las ecuaciones de los planos y del rayo, calculamos el punto en el que se intersectan. Ahora que tenemos un conjunto de puntos de intersección en planos separados, verificamos si el punto está dentro de cada triángulo correspondiente. Si lo está, eso significa que el rayo golpea el triángulo, y si no lo está, eso significa que lo pasa de largo. Estos pasos son relativamente simples, y con 10 triángulos podemos hacer esto una y otra vez, una vez por cada triángulo. Si el rayo intersecta varios triángulos, hacemos un cálculo de distancia para encontrar el más cercano. Sin embargo, cuando una escena tiene millones de triángulos, encontrar cuál es el triángulo que un solo rayo golpea, primero se vuelve increíblemente repetitivo y problemático a nivel computacional. Resolvemos esto usando lo que se llama una jerarquía de volúmenes delimitadores, o VWH. Esencialmente, tomamos los triángulos en la escena y, usando sus coordenadas tridimensionales, los dividimos en 2 cajas separadas llamadas volúmenes delimitadores. Cada una de estas cajas contiene la mitad de los triángulos en la escena. Luego tomamos estas 2 cajas con sus 1,5 millones de triángulos y las volvemos a dividir en cajas con 750,000 triángulos. Seguimos dividiendo los triángulos en pares de cajas cada vez más pequeñas, hasta un total de 19 divisiones. Al final, hemos separado 3 millones de triángulos en una jerarquía de 19 divisiones de cajas, con un total de 525,000 cajas muy pequeñas en la parte inferior, cada una con alrededor de 6 triángulos dentro. La clave es que todas estas cajas tienen sus lados alineados con el eje de coordenadas, lo que hace que el cálculo sea mucho más sencillo. Por ejemplo, si tenemos un rayo en 2 cajas alineadas con los ejes, determinar si golpea la caja A o la caja B es solo cuestión de averiguarlo, la intersección con el plano donde I es igual a 6 y luego ver si las coordenadas de la intersección caen dentro de los límites de la caja A o dentro de los límites de la caja B. Luego hacemos lo mismo dentro de la caja B, pero usando las coordenadas alineadas con los ejes de las 2 cajas más pequeñas que están dentro de ella. Para una escena de 3 millones de triángulos, estas 19 ramas de división de cajas forman un árbol binario o jerarquía, de ahí el nombre de jerarquía de volúmenes delimitadores. En cada rama, realizamos un cálculo simple de intersección de rayo con caja para ver cuál es la primera caja con la que se cruza el rayo, y luego el rayo avanza a la siguiente rama. Al final, una vez que un rayo termina de recorrer todas las ramas de volúmenes delimitadores, lo que se llama recorrido del VWH, terminamos con una pequeña caja de solo 6 triángulos. Luego hacemos el cálculo de intersección de rayo con triángulo que mencionamos antes, pero solo con estos 6 triángulos. Como resultado, los árboles VWH y su recorrido reducen decenas de millones de cálculos a solo unas cuantas intersecciones simples de rayo con caja, seguidas de 6 intersecciones de rayo con triángulo. Usar VWHs ayuda a resolver qué triángulo intersectará primero un rayo, pero no soluciona el hecho de que un solo cuadro de animación requiere más de 100,000 millones de rayos.
La solución está en las GPU increíblemente potentes que tenemos ahora. Cuando abrimos esta GPU, encontramos un microchip bastante grande que tiene 10.496 núcleos CUDA o de sombreado y 82 núcleos de trazado de rayos o RT. Los núcleos CUDA realizan operaciones aritméticas básicas, mientras que los núcleos de trazado de rayos están especialmente diseñados y optimizados para ejecutar el trazado de rayos. Dentro de los núcleos RT hay dos secciones. La sección de recorrido BBH recibe todas las coordenadas de las cajas y la dirección del rayo, y ejecuta el recorrido BBH en nanosegundos. Luego, la sección de intersección rayo-triángulo utiliza las coordenadas de unos 6 triángulos en el volumen delimitador más pequeño y encuentra rápidamente con qué triángulo choca primero el rayo. Los núcleos RT operan en paralelo entre sí y canalizan las operaciones para que se puedan manejar unos cuantos miles de millones de rayos cada segundo y una escena compleja como esta pueda renderizarse en 4 minutos. En general, los problemas computacionalmente imposibles del path tracing se resuelven utilizando jerarquías de volúmenes delimitadores junto con mejoras en el hardware de la GPU. Un dato increíble es que la supercomputadora más poderosa en el año 2000 era la AC White, que costaba $110 millones y podía realizar 12.3 billones de operaciones por segundo. Compara esto con la GPU NVIDIA 3090 que costaba unos cuantos miles de dólares cuando salió en 2022 y cuyos núcleos CUDA o de sombreado realizan 36 billones de operaciones por segundo. Es asombroso cómo una cantidad tan increíble de poder de cómputo puede caber en una tarjeta gráfica del tamaño de una caja de zapatos y cómo las imágenes generadas por computadora o CGI, los efectos especiales y CGI, que antes solo estaban al alcance de películas de alto presupuesto, ahora se pueden crear en una computadora de escritorio. Nos encantó hacer este video porque el Path Tracing es un algoritmo que usamos a diario, ya que todas nuestras animaciones se crean y renderizan usando un software llamado Blender, que utiliza Path Tracing en su motor de renderizado. Específicamente, aquí están todas las escenas que usamos y algunas estadísticas que puedes ver si pausas el video. Se necesita muchísimo trabajo para crear videos educativos de alta calidad. Investigar este video, escribir el guión y luego animar las escenas nos ha tomado más de 800 horas. Así que si pudieras tomarte un segundo para darle like a este video, suscribirte al canal, escribir un comentario abajo y compartirlo con alguien que vea televisión o películas, nos ayudaría muchísimo. Además, nos gustaría dar un reconocimiento al equipo de desarrollo de Blender. Blender es un software de modelado y animación increíblemente poderoso y gratuito. Cada una de estas escenas fue creada por un artista increíble y puedes descargarlas gratis desde el sitio web de Blender. Finalmente, una pregunta que podrías tener es: ¿cómo se utiliza el trazado de rayos en los videojuegos? Existen muchos métodos diferentes, así que solo cubriremos algunos de ellos. El primero es similar al trazado de caminos, pero con algunos atajos. Para un entorno dado en un videojuego, se crea un duplicado de muy baja resolución de todos los modelos en la escena. Luego se utiliza el trazado de caminos para determinar la iluminación directa e indirecta de cada uno de estos objetos de baja resolución y los resultados se guardan en un mapa de luz en el duplicado de baja resolución. Luego, el mapa de luz se aplica a la versión de alta resolución de los objetos en la escena, creando iluminación indirecta y sombras realistas en los objetos de alta resolución. Este método es bastante bueno para aproximar la iluminación indirecta y es una de las técnicas de trazado de rayos utilizadas en el motor de renderizado Lumen de Unreal Engine. El segundo método, completamente diferente, para usar el trazado de rayos en los videojuegos, se llama trazado de rayos en espacio de pantalla. No utiliza las geometrías de la escena, sino que usa las imágenes y los datos generados a partir del proceso de renderizado gráfico del videojuego, donde todos los objetos de la escena pasan por transformaciones 3D para construir una imagen plana en 2D en la pantalla de visualización. Durante el proceso gráfico del videojuego se crea información adicional, como un mapa de profundidad que muestra qué tan lejos están cada objeto y los píxeles correspondientes de la cámara, así como un mapa de normales que muestra la dirección hacia la que están orientados cada uno de los objetos y píxeles. Al combinar la pantalla de visualización, el mapa de profundidad y el mapa de normales,
podemos generar una aproximación de los valores X, Y y Z de los diferentes objetos en la escena, así como determinar hacia qué dirección está orientado cada píxel. Ahora que tenemos una escena simplificada, supongamos que este lago es reflectante y queremos saber qué píxeles deberían mostrarse en su reflejo. Para averiguarlo, usamos trazado de rayos con esta representación 3D simplificada en el espacio de la pantalla y hacemos rebotar los rayos en los píxeles del lago usando el mapa de normales. Estos rayos luego continúan a través de la geometría simplificada y chocan con los árboles que están detrás, produciendo así un reflejo de los árboles en el lago. Un problema con el trazado de rayos en espacio de pantalla es que solo puede usar los datos que están en la pantalla. Como resultado, cuando la cámara se mueve, los árboles salen del campo de visión y por lo tanto, los árboles se eliminan de los datos del espacio de la pantalla y es imposible verlos en el reflejo. Además, el trazado de rayos en espacio de pantalla no permite reflejar objetos que están detrás de la cámara. Este tipo de trazado de rayos, junto con otros algoritmos de renderizado, se utilizan en juegos como Cyberpunk. Además, si tienes curiosidad sobre cómo funcionan los gráficos de los videojuegos, tenemos un video aparte que explora todos los pasos, como el sombreado de vértices, la rasterización y el sombreado de fragmentos. El proceso de renderizado gráfico de los videojuegos es completamente diferente al trazado de rayos, así que te recomendamos que le eches un vistazo. Y eso es prácticamente todo sobre el trazado de rayos. Queremos agradecer a Jem Moxell, un profesor de la Escuela de Computación de la Universidad de Utah. En su canal de YouTube puedes encontrar su serie de conferencias sobre gráficos por computadora y gráficos interactivos que fueron fundamentales en la investigación para este video. Esto es Branch Education y creamos animaciones en 3D que exploran a fondo la tecnología que impulsa nuestro mundo moderno. Mira otro video de Branch haciendo clic en una de estas tarjetas o haz clic aquí para suscribirte.